Matecito de coca. Buenas, buenas, buenas a todas, todos y todes. Estamos en un nuevo programa de Matecito de Coca. Están aquí con Kiara, yo, su servidora, y Andrea. Hola, ¿cómo están? Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿De dónde está nuestra plata? ¿Tenemos plata en Bolivia? ¿Hay plata? ¿Cómo se esfumó? ¿Por qué se esfumó? ¿Qué está pasando? ¿Desapareció mágicamente? ¿Cuál es la magia detrás del Estado que desaparece la plata? Ese será nuestro tema de hoy. Es un tema muy amplio, pero vamos a intentar descubrir este misterio, investigar y como Scooby-Doo. Como Scooby-Doo con sus pistas. Con todas las pistas que tenemos vamos a intentar averiguar dónde está la plata que se esfumó de nuestro querido Estado, país, Banco Central, reservas internacionales. Las reservas internacionales. Es un tema que a mucha gente le puede parecer un poco confuso y creo que a nosotras también en algún punto, y por eso queremos hablar de esto. Porque si bien es un tema complicado con el que es fácil que un político nos enrede, también necesitamos nosotros saber qué está pasando, ¿no? Porque es el patrimonio de nuestro país, de nosotros mismos, de todos, todas, todes. Y de esas reservas también depende que el Estado pueda funcionar y pueda resolver las demandas de la población. Depende todo, depende, por eso es bueno también, y lo hemos decidido hablar, depende todo en el país y en nuestra vida de esas reservas, porque de eso depende que tengamos hospitales, que tengamos carreteras, que tengamos bancos que funcionen. No, habría que verificar esto, pero hace unos días alguna gente decía que al comenzar este año, el 2024, ya todos los bancos de Bolivia inhabilitaron las tarjetas de crédito de débito para el exterior. Sería una noticia terrible si estuviera pasando. Todo el mundo dice que sí, pero yo no voy a decir que sí, pero hay que verificarlo. Hay que verificarlo. Sí, yo también he visto quejas de gente que lo afirma, pero también noticias del Estado, de los medios de comunicación estatales. Muy creíble. Que son muy, muy confiables, que dicen que no, que está todo funcionando con normalidad, que no hay ningún problema, pero por ahí alguien que está en el exterior podría corroborar el dato. Sí, en todo caso también de eso depende que funcionen nuestras tarjetas de crédito, que tengamos bancos a los que acudir, que los bancos no quiebren. O sea, casi de toda la situación del país, el salario mínimo, cuánto aumenta el salario si tenemos doble aguinaldo o no lo tenemos, cuánto cuesta el colegio, o sea, de toda nuestra vida económicamente hablando. Que haya combustible. Depende que haya combustible, que es súper importante. Porque el combustible es subsidiado por el Estado y si no hay dinero para seguir comprando el combustible, entonces no habría forma de transportar nada, ni a nosotros mismos, ni los alimentos que se producen, ni las empresas podrían hacer llegar sus productos. Y por lo tanto, si no hay combustible, hay escasez, y si hay escasez, todo sube. Y claro, entonces nos vamos, no sé, al tacho, porque va a haber mucha inflación si eso pasa. Si caen, como tú dices, las reservas, llegaríamos a ese punto, y poniéndonos en términos más concretos, llegaríamos a Bolivia 2003, 2004, 2005, donde no había casi industria, donde los transportes, no había subsidio de la gasolina, de combustible, y o sea, todos los niveles de la economía y de nuestra propia vida, no solo estamos hablando de las empresas, se ven afectados, porque hablábamos justo en otro programa de cómo ahora, a diferencia de hace 10 años, de hace 20 años, importamos un montón de cosas, podemos comprar un montón de cosas que antes era como un sueño para los bolivianos, es importado o importar lo que sea, y ahora no. Entonces, claro, la vida sería el bombo básicamente si nos quedamos sin reservas, porque es básicamente la plata comunitaria que toda Bolivia tiene para hacer todo. Ahora, el gobierno dice que son especulaciones, que lo del combustible es especulación, todo es especulación. Todo lo que sale es especulación. Como que todo está bien, pero la gente mala está escondiendo. Sacaron unas noticias, unas notas, dieron declaraciones a autoridades del Estado
que decían que no hay escasez de dólares, que está todo bien. Sin embargo, al mismo tiempo, los bancos salieron a decir que no tienen liquidez de dólares. Que como ellos no tienen liquidez de dólares, por lo tanto no pueden darle a la gente, o sea, a la gente que tiene ahorros en dólares, no le pueden dar su dinero en dólares, se lo tienen que dar al cambio en bolivianos, porque no tienen, o sea, si no tienen de dónde van a sacar, si el Estado no les está dando. O sea, estamos hablando de que hay todo un desequilibrio en el sistema financiero, económico del país. ¿Y en qué nos afecta? Porque también el gobierno salía a decir que no hay problema porque nosotros internamente nos manejamos en bolivianos, no nos manejamos en dólares. Entonces no importa si no hay dólares. Dios mío. Pero a ver, pensemos un poquito más allá de esa pequeña burbuja de que yo pago mi pasaje en bolivianos y que yo compro la carne en bolivianos. Hablemos de a una escala más grande que también nos afecta a todos. Un empresario o un intermediario, alguien que tiene un supermercado que importa alimentos de primera necesidad que nosotros no producimos, en algunos casos, ejemplo, la harina la compramos. ¿Por qué la produce? Generalmente se compra de Argentina o de otros países, que son los que tienen la mayor producción de harina, ¿no? Ese precio nosotros no le vamos a pagar a un argentino en bolivianos. Claro. ¿No? O sea, entre empresas estos tratos no se hacen en bolivianos, se hacen en dólares. Lo mismo los artículos tecnológicos, ¿no? Celulares, computadoras, etcétera, cámaras, micrófonos, televisiones, electrodomésticos, que acá no se producen, los compran en dólares, no los compran en bolivianos. Tú vas a ver comprarle a una empresa gringa o a una empresa de cualquier otro país en bolivianos, no puedes. Entonces, si no hay dólares, nace un mercado paralelo de dólares, porque oferta y demanda. Que ya nació, si tú vas claro, a la existe. Justus, si vas a cualquier lugar donde hay venta de cosas. Pero así. ¿por qué? O sea, ese es el tema. De fondo, aquí lo que está pasando es que gente que sí tenía reservas de dólares ha visto una oportunidad, porque el mercado negro es así, no lo puede regular el Estado, para algo es mercado negro. Ha visto que había una demanda, entonces le vende a la gente, pero le dice, bueno, yo te vendo a más. Claro. ¿No? Y ahora creo que está entre 7.8, 7.9 bolivianos el dólar en el mercado paralelo. Entonces, a ese monto compra la gente que necesita para poder comprar cosas que importa. Y estos artículos que importa los vende, pero ya los vende no al cambio de 6.96, que es lo que dice el Banco Central, sino obviamente los va a vender al cambio al que está comprando, porque no van a perder. Exacto, entonces, y ese es un gran problema, porque ya, o sea, quieras que no, antes de estamos bien de Lucho Arce, no existía un mercado paralelo del dólar, porque había liquidez de dólares. Y había liquidez de dólares. Porque había dólares. Tú sabías que ibas a comprar, a vender al mismo precio, los comerciantes lo sabían, los empresarios lo sabían, entonces... No, o sea, no pasaba lo que te pasa ahorita, que para comprar, no sé, si te quieres comprar un celu nuevo, lo vas a tener que comprar más caro, qué pena. Y eso gracias al gobierno que no está, o sea, que de repente dice que hay dólares y no hay dólares. Es un problema grande porque, claro, si una persona que importa cualquier tipo de artículo, ya sea alimento o artículo tecnológico, lo que sea, o electrodoméstico, sabe que en el Banco Central va a encontrar dólares a 6.96, ¿para qué diablos iría a comprar al mercado negro a 7.8? O sea, perdiendo ¿y con plata. qué justificación subiría el precio? Porque claro, ahora las cosas suben de precio con esa justificación, que es real, que es real, ¿no? Pero y es porque no hay liquidez de dólares. Y en realidad es una cosa bien rara, porque incluso hablamos de montos menores, ¿no? Te mandan dinero del exterior, digamos $100, que y no es es lo que mucho. le ha pasado a mucha gente. Sí, y sin ir lejos, a mí también me ha pasado así $100 de un familiar del exterior que los depositó en dólares, porque vive en un país donde la economía está dolarizada, y en Western me dan en bolivianos al cambio oficial, como si fuera gran cosa, y dicen, por hoy estamos dando al cambio oficial. O sea, otros días dan al cambio que se les da la gana.
nadie regula, nadie controla. Que es algo que debería hacer el Estado. El Estado dijo y habilitó unos espacios en los que se podía denunciar. Supuestamente denunciar, donde tú podías ir y decir, bueno, a mí me están dando así, o sea, el caso aunque de Western... ellos deberían controlar. Western Union es una de las más grandes empresas que hace esto y ellos este caso tú lo puedes denunciar porque, o sea, en Western tú preguntas, ¿y por qué no me están dando en dólares? Y te dicen, no, es que necesitamos una constancia de que la persona te ha depositado en dólares. Claro, me ha depositado en bolivianos, no ve, en otro país. ¿De dónde van a sacar bolivianos para depositarte en bolivianos? Entonces, si tú llamas a cualquiera de las instancias, o sea, al Ministerio de Defensa del Consumidor, a la ASFI o DECO, a cualquiera de estas, te quejas por este tema y te dicen, lo siento, no podemos hacer nada. Y ya está. Eso es lo que está pasando. Ahora, en discurso qué salen... mágicos, qué ayuda del Estado. Claro, y salen a medios de comunicación a decir que está todo bien, que está todo súper y que bien. tienen todos los mecanismos de denuncia activados, pero no los tienen. Y ahora el tema no es que por 100 dólares que te dan al cambio, que pierdes, no sé, un peso o dos, por el cambio al que están dando o al que no te están dando, te vas a morir, sino el tema es que es un problema mucho más grande, que lo estoy yo explicando un ejemplo simple del día a día que me ha pasado, pero no es por los 100 dólares aquí la queja, ¿no? Sino es que realmente el país no tiene ahorita liquidez de dólares. Y si tú tienes, ponte, una familia tiene ahorrado, no sé, una cantidad, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dólares en una cuenta en dólares, porque ponte, qué sé yo, tiene un hijo que vive en Argentina, entonces prefieren guardarlo en dólares para mandarlo así, lo que tú quieras, ya no puede decir voy a con estos dólares comprar lo que sea en bolivianos a 6.96, simplemente no lo va a poder hacer y no va a poder pagar esos dólares tampoco porque luego no va a poder, digamos, recuperar ni transferir esos dólares. Entonces pasa que los ahorros de mucha gente se van a ir al bombo. Se están devaluando, o sea, claro. Tú tenías un monto y resulta que ahora equivale a menos porque hay devaluación. Y tú lo tenías ahorrado con la confianza que hemos tenido en todos los 14 años del Evo de que iba a estar al mismo precio el dólar. Porque antes del gobierno de Evo Morales, y eso lo pueden confirmar muchas personas, y a mí me lo cuentan igual, personas mayores, había mucho miedo, no había confianza en nuestra moneda. Claro. ¿No? Entonces la gente de donde sea buscaba dólares, conseguía dólares para guardar en dólares. Incluso los alquileres, los anticréticos, todo se cotizaba en dólares. Y al haber estado firme el tipo de cambio, sin haber habido devaluación de la moneda tantos años, ya todo se regularizó en bolivianos. Claro. Porque ya no había problema. Incluso los préstamos bancarios, y yo creo que ese es un motivo por el que tampoco el Banco Central se va a animar a subir la moneda oficial. Los préstamos bancarios que tú sacas a una hora por normativa y leyes que han salido gracias a Evo Morales y Álvaro García Linera cuando era él la cabeza de la Asamblea Legislativa, gracias a estas leyes los préstamos que tú te haces del banco están en bolivianos, no en dólares. Claro. ¿No? Entonces si tú le debes al banco, le debes en bolivianos. Si se devalúa la moneda, el que va a perder en ese caso es el banco. Claro. Y sabemos que el Estado nunca va a permitir que el banco pierda, porque eso significa poner a todo el poder económico en contra del gobierno. No, y aparte, hablando ya del tema de que, como tú decías, toda la gente ha empezado a ahorrar en bolivianos porque el boliviano era estable, no estábamos como Argentina, que era como que un día, no sé, el boliviano vale tantos dólares y el día siguiente vale otros tantos. Si no era estable, para nosotros es costumbre y nos hemos acostumbrado a que el dólar siempre vale 6.96 y listo. Pero ahora, ¿qué pasa? También la gente que tiene ahorros en bolivianos se van al bombo sus ahorros en bolivianos, porque si el boliviano ya, o sea, si tenemos un boliviano que no, si hablando de las reservas, si nuestras reservas se van al bombo, nuestra moneda se va al bombo, entonces nuestros ahorros se van al bombo, básicamente. Pero hablando en términos concretos, ¿qué ha pasado con las reservas? Aquí tengo los datos que son bien importantes y esto es el documento que hace periódicamente el Banco Central de Bolivia, o sea, no nos estamos inventando los datos, ustedes pueden buscar reservas internacionales, el informe del Banco Central de Bolivia. Y como paréntesis previo, el Banco Central de Bolivia, que por cierto desde el año pasado no ha estado dando con la regularidad que debería dar, no ha estado mensualmente estos informes. Mensualmente porque tendría el último que informe publicar. que he encontrado
Mira, este último informe que he encontrado es del 2021, que tiene datos hasta el 2021. Después no tenemos este documento porque normalmente el Banco Central desde el tiempo del Evo te hace un gráfico de teníamos reservas tantas el año pasado, tantas este año, tantas, y te hacen reservas de todos los años para que y cada mes, cada mes y cada publican. mes ellos tienen por ley obligación de publicar en qué están las reservas, cuántas reservas tenemos, como dices, y no lo han estado haciendo. Durante varios meses del año pasado no han publicado, y por ley, ¿Por qué será? han quebrado una ley. Han quebrado una ley que es fundamental, que es le tienes que decir al país qué carajos estás haciendo con la plata. Ahora, mi pregunta es, ¿el gobierno sabe que existe esa ley? ¿Lo sabrá? ¿Podríamos avisarle al gobierno que se ha quebrado una ley? El académico de Luisarse lo sabrá. Tal vez, porque tal vez no saben y por eso a lo no han mejor hecho nada. Es que no se han dado cuenta. Sí, es muy probable. Nadie les ha dicho que tenían que publicar. No habrán visto la prensa de toda la gente que se ha quejado de claro, que no desde publicaban. Opositores, oficialistas. A lo mejor la economistas. Marianela no está haciendo su trabajo. Yo creo que es culpa de la Marianela. La Marianela no le ha avisado a Luis Arce. Y el Luis Arce no, ¿cómo podía saber habiendo sido ministro de Economía tantos años? No, es que si la ministra de la presidencia no le avisa, él no se va a enterar. ¿Cómo podía saber? No, yo entonces, digo, Nela, avísale, bueno, por favor. avísale, ya han pasado meses, dense cuenta, no sé. Pero bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, quiero darles este dato que es alarmante. Finalmente este año recién hace poco han publicado cuántas reservas tenemos a mucha insistencia. Pero a ver, lo que vamos a remitirnos al principio de siglo, digamos. En 2005, lo que le dejaron, digamos, los neoliberales al Evo antes de gobernar eran 1.700 millones de reservas. O sea, el Evo comenzó con eso. Subieron muchísimo en el gobierno del Evo con su punto más alto en 2014, que eran 15.000 millones, 15.122 millones exactamente de dólares en reservas. Y aquí está el tema. Con la Áñez, de esos 15.000 llegamos a tener a finales de 2019 6.467 millones. ¿Qué ha pasado? De esos 6.000, primer año del gobierno de Lucho, terminamos en diciembre con 5.275, ya te digo. Digamos, 1.000 millones menos. Se esfumaron. Y luego, del 2020 al 2021, otros 1.000 menos. Pero esto no es lo peor. Del 2021 al 2022, 2023, bajaron de los 4.000 a 1.700 millones. Que era lo mismo que teníamos el 2005 con los gobiernos neoliberales, o sea, de los 15.000 que nos había puesto el Evo, de todos esos buenos años de reservas. Obviamente la Áñez nos baja harto por las matufias que han hecho con el Murillo y compañía y robos y demás, pero todavía estábamos con 6.000, imagínate. 6.400, casi 6.500, 6.467 millones. El Lucho, o sea, de los 6.000, nos ha dejado en 1.700. O sea, de lo que el Áñez nos dejó mal, el Lucho nos ha dejado casi en la sexta parte. 6.467 teníamos con la Áñez, 1.700 tenemos ahora con Luis Arce. Vamos a analizar en el próximo segmento los últimos años, cómo han bajado así. Pero yo no sé qué habrá hecho el brillante de Luis Arce con toda esa plata. O sea, imagínate cuántos millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y bueno, ¿dónde se esfumó la plata Luisito Arce? Es lo que queremos saber. Nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Estamos de regreso en Matecito de Coca. Este es el segundo segmento del programa en el que estamos hablando de qué pasó con el dinero del Banco Central. Sí, bueno, antes del corte estábamos viendo los datos que son jodidos. En resumen, en 2005 al Evo lo dejaron los neoliberales, al Estado lo dejaron con 1.700 millones de dólares. Y el Evo lo subió estrepitosamente hasta llegar a 15.122 millones de dólares en su punto más alto.
Luego viene la Áñez, como que caga bastante las cosas y deja en diciembre de 2019 las reservas en 6.467 millones de dólares. Harto comparado con lo que tenemos ahora, porque del sueño, digamos, en el que nos había dejado la Áñez comparado con lo que tenemos ahora, el Luis, de 2000, o sea, de su posesión en 2020 a 2024 nos deja con 1.700, o sea, nos vuelve a llevar a los tiempos neoliberales. Y aquí tengo, y lo vamos a poner en pantalla, un cuadrito sobre qué ha pasado en los últimos 2 años, que sobre todo es donde ha bajado, bueno, 2022-2023. En enero de 2023, como podrán estar viendo en el cuadrito, teníamos 4.483.4 millones de dólares en reservas. Todavía 4.000, ya le habían bajado 2.000 en 2021, pero teníamos 4.000. 2.000 de los 6.000 y pico que teníamos con la Áñez. Para diciembre del 2022, de los 4.483, bajamos a 3.796. O sea, ya bajamos harto. Ya no estamos hablando de 4.000, sino de 3.000. 2023, comenzamos con, o sea, entre diciembre y enero de 2023, ya nos vuelan 100.000 dólares. Comenzamos con 3.616 millones de dólares, o sea, en las reservas. ¿Mes? En un mes, de 3.700 nos bajan a 3.600 millones. O sea, 100.000, chao. Luego, enero de 2023 ya tenemos, como te decía, 3.616. Y diciembre de ese año, o sea, en un año, o sea, se vuela todo, así se vuela toda nuestra plata, porque teníamos 3.600 en enero, en diciembre tenemos 1.708, que creo que es, a ver, déjame ver, es menos incluso de lo que teníamos en tiempos neoliberales, porque en 2005 teníamos 1.714 millones, y ahora tenemos 1.708, o sea, nos dejan peor que el 2005. Ahora surgen 2 preguntas. Una, ¿este es gasto o es inversión? Porque la inversión implica que a futuro va a haber un rédito, pero hemos visto realmente proyectos que justifiquen este gran gasto. Porque es un gran gasto. Que justifiquen que esto se esté invirtiendo, porque una inversión significa que a largo plazo va a haber un rédito, ¿no? Y que como que se va a recuperar. Vas a aumentar tus reservas de nuevo. Pero a mí me parece que esto es solo gasto, porque las obras, los proyectos que se han presentado... Tenemos otro teleférico. No, pero las obras que se han ido entregando, porque Luis Arce entrega todo el tiempo obras, pero son obras que Evo Morales dejó listas para inaugurar. Y ni siquiera, André, porque las que como tú dices, las que ha inaugurado, son todas obras que ya las ha construido o estaban por eso ya estaban listas para inaugurar. Exacto. Pero ni siquiera ha terminado todas, porque por ejemplo el teleférico ya deberían estar terminadas muchas otras líneas que estaban proyectadas para terminarse en los años pasados y el gobierno de Luis Arce no las ha continuado. Y ese presupuesto ya estaba contemplado. Claro, por eso mi pregunta era esa, no estamos hablando de que haya realmente una inversión pública. Porque no hay nuevos proyectos, hablan del tema del litio, pero recordemos que la planta de litio se inauguró cuando, el 2018, si no estoy mal, sí, creo que sí, en la gestión de Evo Morales, casi 2 años antes de que Evo Morales deje la presidencia. O sea, no es que se ha invertido en la construcción de una planta de litio. No. Se habla de la industrialización. Y hablan como gran logro de las producciones de esta planta que ya había inaugurado, como tú dices, el Evo. Entonces, ¿cuál es la inversión? O sea, el logro es que le están vendiendo a Rusia, digamos, ¿no? Que han hecho ya un trato para venderle a Rusia. Pero eso no es inversión. Pero no han invertido nada. Entonces, acá la pregunta es... ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está esa plata? ¿En qué están gastando tanta plata? ¿En qué están gastando tanta plata? Porque, a ver, yo estoy haciendo memoria. En todos los años del Evo, criticadas o no criticadas, se han hecho miles
escuelas en el área rural, pero escuelotas, así, con su mega cancha, con su laboratorio, se han hecho las computadoras Kipus que se han entregado, se ha hecho la fábrica de ensamblas, se ha hecho EVA, se han hecho 1000 empresas de alimentos, se ha hecho teleféricos, se ha hecho el tren de Cochabamba, se han hecho 8000 kilómetros de carreteras, 8 veces más de las que teníamos en el país. Se han hecho carreteras que yo ya no he visto que se inauguren, y la única carretera que se ha inaugurado en estos últimos años se ha caído a la semana, que es la del Sillar, que es en lo único que supuestamente ha invertido el gobierno, pero no sé cuánto realmente han invertido en esa carretera, pero yo no creo que o le han invertido muy poca plata o se ha esfumado el dinero que le habían destinado. No, es que y le han puesto mucho menos. Ese es el tema, porque como te decía, tantas cosas que se han hecho durante el gobierno de Evo, y estábamos con 15,000 millones de dólares. Por eso, o sea, reservas. es evidente que en esta carretera, por lo menos, se ha utilizado material de muy baja calidad, que no ha sido la mejor mano de obra, que se ha ahorrado mucho. Y no se ha hecho lo que se tenía que hacer. No se ha hecho lo que tenía que hacer, y han puesto también en riesgo la vida de muchas personas, porque... Y han gastado esa plata al pedo, porque ahora es una carretera que no sirve, la tienen que hacer. Además que se ha caído, o sea, una vez más, arriesgando la vida de muchos bolivianos y bolivianas que podían haber estado en ese lugar y haber sufrido un accidente en el momento en el que se ha desplomado esta carretera. Luego, el ministro Montaño de Obras Públicas salió a decir que era una obra que había construido Evo Morales. Entonces, una vez más, ¿en qué están gastando ellos? Si fuera verdad que Evo Morales había construido esta obra y la ha inaugurado, entonces, ¿cuánto? 4 años después de lo que debería haber sido inaugurada, para decir que ellos la hicieron. O sea, esa es una de las hipótesis. Aparte me vas a decir que una carretera tarda 4 años en hacerse. No, además decían que si dicen que Evo Morales la había construido, eso significa que para el 2019 ya estaba lista. No, aparte, o sea, ya si estaba caso, gastado ese ya estaba dinero gastado pagado dinero a la empresa que la habría hecho. Y ahí es la pregunta de nuevo, ¿dónde carajo están gastando la plata? Entonces, el problema acá es ese. Está desapareciendo, se está esfumando el dinero. Ahora hay mucha gente que está cree, volando por ahí. Y el mismo Luis Arce salió con el discursito cuando hablaron de las reservas, y ya se hizo un pequeño escándalo de que la subvención de combustible era el problema. No, decían, el problema es que hay subvención de combustible, pero entonces hay otra pregunta. ¿Cómo es que Evo Morales ha sostenido durante 14 años un estado subvencionando el combustible sin llegar a un nivel de reservas tan dramáticamente bajo? Y no solamente eso, sino que las ha hecho crecer de 1.700 millones a 15.000 millones. Sí, no, y aparte... subvencionando el combustible. Eso es terrible, porque ahí Luis Arce muestra que no conoce el modelo económico, social, comunitario y productivo que supuestamente él ha parido según él, porque ese modelo justamente se basaba... y iba por eso apuntando al socialismo, a subvencionar el combustible para, digamos, desde el Estado aliviar un poco los gastos, no solo de las personas comunes, sino de las microempresas y también las empresas grandes, para que la economía pueda crecer, se pueda generar más industria. Esa es la base de subvencionar el combustible. Entonces, si tú dejas de subvencionar el combustible, es lógico, la gente va a ser más pobre. Así, número uno, va a tener que gastar más plata. Detienes el aparato productivo. Exacto, la gente va a ser más pobre, va a comprar menos cosas, va a tener menos empresas, y las empresas van a ir cerrándose, menos fuentes de trabajo, la economía se hace más pequeña. Eso es lo que pasa si dejas de subvencionar el combustible. Esa ha sido la base, y me parece re estúpido, porque hasta yo, que soy una changa de 22 años, sé eso. Esa es la base del modelo económico que ha tenido Bolivia y del éxito boliviano, pues. La tesis de Luis Arce. Y si lo está, igualito que el Mesa, el Luis Arce dice, no, es que no se puede, pero el Evo ya lo ha hecho, o sea, no, pero, me vas a decir que los 14 años, ¿qué ha pasado? El Evo con vudú ha mantenido la economía. El año pasado Luis Arce dio una conferencia, no una conferencia, pero en uno de estos actos que le gusta hacer con sus funcionarios, estaba muy molesto porque Evo Morales había dicho que Luis Arce durante todos los años que fue ministro solamente había sido un cajero. No era él el ideólogo, sino él era más bien el que soltaba la plata, el que autorizaba que la plata salga para invertirla en diferentes lugares. Y él salió, Luis Arce salió a responder
que su tesis es el modelo que se había implementado en Bolivia. Oye, y que esa hay tesis, que leer esa tesis, yo no sé qué dirá, hay que quitarla su no, y la mostró, ¿no? O sea, que esa tesis está en la biblioteca de la UMSA. ¿En serio? Eso no había visto. Y habló que la había publicado en el año... Que la había publicado en el año, no me acuerdo, 90 y pico, mucho antes de que Evo Morales asuma el poder y pero ahora él dice que lo que según él en su tesis proponía no es viable. Hay que leer la tesis. Es Luis Arce contra Luis Arce, ¿no? Luis Arce. Es que es bien, ya no sé qué decir, te da un poquito de pena, porque es como que, primero, como todo el mundo decía, o sea, hasta los pititas te admitían que la economía estaba muy bien en el gobierno del Evo. Entonces el Luis Arce, para agarrarse eso, digamos, dice, no he sido yo, no ha sido el Evo, he sido yo el que lo ha hecho, así como apláudanme a mí. Y luego de repente cuando le dicen, oye, ¿qué está pasando? Te estás robando toda la plata del Estado. Él dice, por culpa del Evo. No, que ese es el modelo anterior del que él, según él, era el padre, el jefe máximo. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo mantenía el Evo la economía con tantas reservas en sus 14 años, haciendo vudú, manejando a la gente por telepatía? Tal vez es alquimista y podía multiplicar el dinero. Tal vez el Evo iba a las bóvedas del Banco Central y multiplicaba el oro, porque otro tema es ese, el oro. Y ese es un tema que nos tiene que llamar la atención, porque cuando Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país y nos dejó con ese monto que habíamos visto de reserva, que era más que lo que tenemos ahora, de 1.700 millones, y a mí, ¿sabes qué? Las bóvedas de oro estaban intactas, o sea, hizo desaparecer dinero de las reservas internacionales. Se llevó los dólares, digamos, pero no el oro. Aunque sea, y ahí por eso quería meter un paréntesis, a mí mucha gente, muchos funcionarios de Luis Arce me dicen escandalizados. Yo digo, y no me canso de decir, que Luis Arce es peor que Gonzalo Sánchez de Lozada, es peor que el Goni. Todos me dicen, no, ¿qué te pasa? Que estás loca, ¿cómo vas a estar diciendo eso? Perdón, pero como decías tú, André, al menos el Goni no nos tocó los lingotes de oro del Banco Central, nos dejó con más plata que la que tenemos ahora, y no era tan hipócrita como para decir que era izquierdista, que era socialista, que su tesis o la santa. Hacía sus propagandas de capitalización 2 más 2, ¿cómo era? 2 más 2, 4, no me acuerdo. O sea, yo no lo he vivido, pero lo he visto en documentales. Pero el tema es que, carajo, o sea, no me jodan, el Luis Arce nos está robando, nos ha robado mucho más que el Goni, porque al entrar al gobierno tenía el Estado mucha más plata que la que tuvo el Goni al entrar a Bolivia, y nos está dejando con ahorita, ni siquiera ha terminado su gestión, y tenemos menos plata que la que teníamos cuando el Goni se fue, cuando estábamos con Carlos Mesa renunciando, haciéndose pis. Entonces, claro que el Luis Arce es peor, o sea, y es un gran problema, porque obviamente la prensa vendida no lo está diciendo, pero estamos en un país cagado, porque encima, luego vamos a ver el detalle de las reservas de oro, vendieron todo el oro, porque aparte, una cosa que hay que explicar es que aparte de los dólares, las reservas del país, como que lo que mantiene al país es su oro, que es como el backup, que es como, digamos, tu despensa de lo que realmente tienes, que es el oro. Y ese oro en los bancos centrales, como en las películas, siempre está en lingotes y en monedas, cuando son menos cantidades. Recordemos, pero ¿qué ha pasado ahora? Recordemos que ha habido mucho conflicto el 2022, a finales, a inicios del 2023 me parece que continuó, por una ley del oro, que planteaba vender el oro, ¿no? O sea, que hablaba de vender el oro, pero el gobierno defendía, o sea, los diputados y diputadas, legisladores, senadores, diputados, diputadas, estaban en contra de esta ley, la mayoría, entre oposición y los que todavía le pertenecen al movimiento del socialismo, estaban en contra porque decían, están hablando de vender nuestras reservas de oro, y ellos entienden... Que es como las joyas de la abuela, más o menos. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Que entienden, claro, la gravedad de este tema. Ahora, lo que decían los que estaban a favor de Luis Arce y por lo tanto de esta ley, era que, no, o sea, sí se puede vender, pero también podemos comprar oro, comprarle a los productores de oro. Y ahí hay dos cosas, ¿no? Una,
es que el productor de oro en el mercado internacional lo va a vender mucho más caro de lo que le compraría el Estado boliviano. Obviamente. Entonces va a preferir siempre venderle al cualquier mercado otra internacional. Por y un es lado. algo que no, aparte, André, es algo que nunca se hace justamente por eso. O sea, digamos, tú tienes en tu reserva tus lingotes de oro y esos lingotes de oro y monedas no es que vos agarras y haces tu laboratorio amateur y ahí los derrites y haces lingotes y dices, esto vale. Esos lingotes cuestan más incluso que lo que valen como peso en oro, porque tienen que pasar por todo un proceso internacional establecido, que tienen que ir a un banco en Londres, que les mide la pureza, que creo que es de 95%, y los certifica, les pone sus sellos y hace los lingotes, los pesa milimétricamente, las monedas igual, y tienen que tener todo un proceso de certificación. O sea, a ti te cuesta mucho más caro agarrar, vender eso que ha tenido todo ese proceso, que es lo que está intentando hacer el gobierno ahora, y decir, voy a comprarle aquí al de la esquina que va y saca sus pepitas de oro, por lo mismo, porque no es lo mismo, porque cuesta mucho más. Y eso es lo que están haciendo. Y lo peor de esto es que nos están mintiendo, porque lo que dicen que tenemos en reservas de oro, y han sacado noticias de que van a comprar ese oro, es falso. Porque ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué sé yo? Estarán comprando pepitas de oro, collares de sus familias, estarán llevando collares de oro. Eso no vale, porque en primer lugar no sabes cuánto de pureza tiene. No lo puedes certificar, aunque ahí te diga 95, lo que sea, no lo puedes certificar. Y no está en lingotes. Entonces el día de mañana el gobierno que entre, la comunidad internacional se va a reír en nuestra cara de que le digamos tenemos esto, porque vamos a abrir nuestra bóveda y va a estar llena, qué sé yo, de dientes de las personas que se ponen oro, de collares, de anillos, porque y eso no vale como reserva. Vamos a irnos al segundo corte del programa. Y luego seguimos. Pero luego vamos a hablar un poco de qué es lo que está diciendo el gobierno respecto a las reservas de oro, a lo que está pasando realmente, qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que dicen otras noticias que nos dan información que parece más creíble que la que el gobierno nos está diciendo, ¿no? Todo para saber dónde está la plata. Para seguir en esta investigación que estamos haciendo el día de hoy para ver qué ha pasado con la plata, qué ha pasado con el oro, dónde están nuestras reservas. Nos vamos a un corte y volvemos. Bueno, estamos en nuestro último segmento de Matecito de Coca de hoy y estábamos hablando en una investigación casi aquí de la Andre y mía para saber dónde se esfumó la plata del país, dónde se fue en los últimos 3 años, porque no lo sabemos y porque se ha ido un montón de plata. Estábamos dando los datos de que Luis Arce comenzó su gestión con 6.467 millones de dólares en las reservas internacionales, que es como nuestro respaldo como país de plata, y ahora tenemos 1.708 millones de dólares. Tenemos menos que lo que teníamos cuando Gonzalo Sánchez de Lozada se escapó en su avión. O sea, Luis Arce nos ha dejado ya, sin que nos demos cuenta, o algunos nos hemos estado dando cuenta, pero la prensa no ha reflejado eso, porque la prensa no quiere que nos demos cuenta, al parecer, que estamos peor que con Gonzalo Sánchez de Lozada. Tenemos menos plata como país de la que teníamos en 2005. Es preocupante. En el gobierno de Evo habíamos llegado a tener 15.122 millones de dólares, pero ahora henos aquí. ¿Dónde está la plata, André? La plata y el oro, ¿no? Estábamos hablando de que hay un problema con las reservas internacionales que no se ve, no podemos observar como ciudadanos y ciudadanas que haya una inversión pública. Eso tampoco lo estamos viendo, entonces deducimos, por ende, que todo esto que ha desaparecido solamente es gasto, lo que significa que es dinero que el país no va a volver a ver. Nos gustaría saber en qué se está gastando o si se está invirtiendo realmente, porque no hay tampoco datos. Ahora, después a lo mejor se está invirtiendo en la oficina de Luis Arce, en su decoración, la están decorando con oro, no sé.
Estábamos, después de una investigación, porque sabemos que culpan siempre a los medios de comunicación de no informar sobre lo que el gobierno hace, hemos ido a la fuente, que es el periódico Ahora el Pueblo, que es el periódico del Estado, que depende del Viceministerio de Comunicación, para ver si ahí explican un poco de qué está pasando. A ver si nos dicen. Y nos encontramos con esta nota, que es del 8 de enero del 2024, es de recién nomás, que dice que el Banco Central de Bolivia perfila comprar 10 toneladas de oro en 2024. Perfila. No sabemos si lo hará, pero perfila. ¿Con qué plata? ¿Con lo de las reservas que ya no hay? ¿O de dónde van a sacar? ¿Nos vamos a endeudar? Hay comentarios de la gente bien graciosos. Ahora, los vamos a leer al final, pero... Dice, vamos a hacer una cita textual. Dice lo siguiente. Ahora el Pueblo, 8 de enero, repito. Con la compra de oro de producción nacional, la finalidad del banco es fortalecer este año de manera inmediata las reservas internacionales que alcanzan hasta ahora un saldo de 1.709 millones. El Banco Central de Bolivia perfila comprar 10 toneladas de oro de producción nacional. Afirmó que con la adquisición del metal en los últimos 5 meses, ya se han empezado a fortalecer las reservas internacionales netas. No dice quién afirmó, esto es en la nota textual que estoy leyendo de Ahora el Pueblo, por ahí a los redactores de Ahora el Pueblo les conviene mejorar un poquito su redacción. Continúo. Para este año, junto con el directorio del Banco Central, se ha establecido comprar al menos 10 toneladas de oro. Hemos sacado ya la normativa y los ajustes correspondientes, informó el presidente del Banco Central, Edwin Rojas. Esta vez sí dicen quién dijo. En contacto con el programa Las 7 en el 7, señaló que con la compra de oro de producción nacional, la finalidad del Banco Central es fortalecer este año de manera inmediata las reservas internacionales, y bueno, ahí sigue dando lo mismo. Explicó que con la nueva ley 1503 y su respectivo reglamento, que es la ley polémica de la que habíamos hablado hace un momento, el Banco Central logró comprar, ya compró 4 toneladas de oro en 2023, volumen mayor respecto a los 750 kilos adquiridos con la antigua normativa en los últimos 10 años. Yo creo que la pregunta no es tanto cuánto están comprando, sino por qué están vendiendo lo que había. ¿Y por qué necesitan venderlo y luego comprarlo? ¿Por qué deberían venderlo en primer lugar? Eso. O sea, si uno para una inversión pública tú dices voy a invertir X en hacer esta carretera y esta carretera luego voy a recuperar, o a veces la carretera misma no te va a dar ganancias a no ser que le pongas un peaje, pero planificas que la economía el siguiente año te lleguen en dólares, en reservas por muchas cosas del Estado, tanta plata, pero no es como que vende, o sea, para que vendes lo que luego tienes que comprar, digamos. A ver, dice, en mayo del 2023, el presidente Luis Arce, el año pasado, promulgó la ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de reservas internacionales. Esta normativa permite al ente emisor adquirir ese metal del mercado interno a precio justo. Del mercado interno, pero habíamos hablado de que el oro, que es válido para la reserva internacional, tiene que pasar por todo un proceso que no es de producción nacional. Exacto, y ahí tiene que ser acreditado por bancos internacionales. Hay un tema igual más importante, André, en ese sentido, que es las reservas del país están en dólares, que son los DEX, que son los, digamos, dólares oficiales, no es cualquier dólar que yo te digo, ay, mira, he encontrado este dólar de hace 10 años, pero las reservas tienen un proceso de acreditación internacional, que son dólares que no vienen del lavado de dinero, que son dólares que vienen de tales cosas. Están en dólares y en lingotes de oro que habíamos explicado en el anterior segmento, que tienen que pasar por toda una cosa, que tienen que ir a Londres, que te los tienen que certificar como lingotes de tanto de pureza, de tanto de peso. Esas reservas son como el respaldo del país
para todo. O sea, si el país, por eso antes no podíamos, por ejemplo, sacarnos créditos como país para construir nada, para hacer nada, porque no teníamos nada de reservas. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes reservas? No tienes respaldo, como cuando tú quieres sacar un crédito en el banco. No tienes respaldo para sacar crédito, préstamo, hacer Claro. ninguna obra, ninguna cooperación de nada. Si mañana Chile, Argentina nos dice, hagamos esta obra conjunta, un canal, lo que sea, o Brasil, no lo podemos hacer porque no van a confiar en nosotros, no lo van a hacer porque no tenemos plata, digamos, en el banco. Es como que Bolivia fuera una persona y esa fuera su plata en el banco. Ujú. Y si no lo tenemos, o sea, no lo podemos, como tú leías, comprar. Y eso es lo que ilegalmente está aprobando Luis Arce. Luis Arce casi que ha hecho su ley para decir, puedo comprar el oro de quien sea aquí en Bolivia y eso va a valer como reservas. Y eso Es no como- puede valer como reservas. Es como que venga un tío lejano, venda las joyas de la familia Claro. y luego compre fantasía en el mercado Y y te lo diga, reemplace Con eso te con dejo. esa fantasía, ¿no ves? Claro, y te diga, esa está bien. Pero es el manita, mismo con peso, eso te ¿no dejo, ves? no te preocupes, pero es igualito, digamos. Sí, ¿no? O sea, tenías 10 collares, ahora tienes 15. 15 de bijutería, Claro. pero 15. Sí, básicamente, para que lo entienda toda la gente, eso es lo que ha hecho Luis Arce. Y ya lo ha hecho. Y lo ha hecho con el respaldo de la prensa, de todos los medios hegemónicos, menos casi nuestra casa Radio Causa Chuncoca y otros medios pequeños que lo han estado denunciando incansablemente. Y los Pero legisladores, y que los todavía son del legisladores, movimiento al socialismo. que son el movimiento al socialismo. Pero después la prensa no ha dicho nada. Y es criminal que toda la prensa, hablamos La Razón, hablamos El Deber, ¿qué otros medios tenemos? Bueno, el medio del Estado, ahora El Pueblo, Unitel, Red 1, los más grandes no han dicho nada. No Porque les ha interesado que nos hayamos estado quedando sin plata. Se han denunciado muchas cosas. Esta nota que te acabo de leer también salió en El Deber, replicada. O sea, El Y Deber ahí, replica, sí. El Deber replica ahora No, El y aparte Pueblo. lo curioso, André, es que El Deber replica ahora El Pueblo y no cambia casi nada. O sea, casi lo mismo nos está diciendo el medio más de derecha del país que el medio oficial del Estado. Qué curioso, ¿no? Muy curioso. Pero aquí quería leer unos comentarios que ponen a esta misma nota. Que Tal vez igualita El la Deber pone se ha El Deber. vuelto bueno. Tal vez El Deber lo está manejando Marianela. Marianela, cuéntanos. Pero aquí hay unos comentarios bien chistosos de esta nota del Deber, que la gente se pregunta lo mismo que nosotras, no somos las únicas locas, porque encima esto no es ni Facebook, es gente que comenta sobre la nota del Deber y dice, hay unos, a ver, voy a leer algunos que son los más interesantes, a mi punto de ver. Uno dice, como gran cosa hablan de que compraron como 4 toneladas de oro. ¿Y qué pasa con las 17 que vendieron? Más o menos lo mismo que nos preguntábamos. A eso le llaman reforzar las reservas. Vendieron las joyas de la familia, compran un anillo y están felices. Mejor explicado que nosotras incluso, este señor. Presos es lo que deberían estar esos delincuentes. Otro dice, la pregunta es, ¿de dónde sacarán los dólares para la compra de oro? Esta es genial, porque tampoco tenemos dólares. Ya es algo la que- misma pregunta que nos habíamos hecho hace un momento, ¿no? Hace ¿Con un qué rato. plata van a comprar los dólares? Porque ahora- El oro, perdón. Lo que hablábamos antes, ahora si yo tuviera, no sé, si fuera una señora de mayor edad que hubiera acumulado una fortuna más que la que tengo en el banco, digo, quiero $5,000 que tengo de mis ahorros. Voy al banco y no me los van a dar porque no hay dólares. Entonces, literal, lo que tienes en el banco ya ni siquiera lo puedes sacar. No, claro, y te lo dan en bolivianos al cambio oficial. Pero tú necesitas sí o sí dólares por X o Z razones. Entonces tienes que ir al mercado negro a comprar dólares, pero te los venden más caros. Por tanto, si tenías $5,000, te lo dan en bolivianos a su equivalente, pero ese equivalente tú vas a comprar dólares al mercado negro y te lo dan en menos. Por lo tanto, ya tienes menos dólares. Ya no vas a tener Pierdes. $5,000, Claro. sino vas a tener menos. Vas a tener, no sé, 4,800. Y ahí ya tienes una Y mientras pérdida. más plata tengas guardada, más plata pierdes. Así de... Y ya tenemos, ¿y eso qué es? Devaluación se llama, señores. No es Aquí otra igual hay cosa. quien dice que no van a comprar el oro, digo, sí, que no van a comprar el oro y que será como siempre para ellos culpa de Evo Pueblo, vieja excusa derechista. Puede estar en lo cierto esta persona que comenta, porque parece que ahora es todo culpa del Evo, que si se robaron, porque hay que también preguntarnos, André,
Hay muchos indicios dentro de esta investigación que estamos haciendo de por qué esta plata no está. Hemos visto ya que no hay obras, no hay dónde hayan gastado esta plata, no hay informes en sus brillantes informes de gestión de Luis Arce. Lo único que dice es vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y vamos a hacer el aquello a lo mejor, pero no nos muestra ninguno que haya hecho ninguna obra. Entonces, o se jacta de que obras que ha hecho el Evo sean suyas. O también anuncia como idea de él obras que ya había anunciado el Evo. Recién nomás ha anunciado que él se le ha ocurrido ampliar las líneas del teleférico y que va... ¡Ay, no! Eso me va a dar urticaria, me va a dar algo. Yo estaba esperando en su primer año de gestión que inauguren la café, que ya deberían haber inaugurado, porque ya el Evo había diseñado y presupuestado. Ya está un fragmento construido. En realidad estaban esperando a la posesión después de las elecciones para terminarla. Sigo esperando yo. Y podemos preguntarle también a César Dockweiler, que él debe tener con mayor detalle qué planos ya estaban aprobados, las propagandas, y cuánto dinero ya se había destinado. Sí, hasta en el teleférico, no sé si has visto, en las paredes estaba el mapa de las líneas y las próximas que iban a ver, que era la café y no sé cuál más. En la tarjeta del había teleférico, una más, no me acuerdo. Espérame, la dorada. La dorada, la café y la dorada. Ya estaba el mapa, o sea, y ahora Luis, ay, no, ya. Ahora yo voy a mostrar mi respaldo de lo que tú estás diciendo. Saca su billete. Saca su tarjeta. No, tengo aquí la tarjeta del teleférico. Tú tienes que es de estudiantes con una llama estudiante. No, pero pero es que esta es de antes del golpe de Estado. Tiene todavía aquí la cara de Evo Morales. No sé, le podemos hacer un plano general. Pero aquí ya está la línea café también, la línea dorada está dibujada. O sea, ya estaba, ya existía, o sea, está en plano. Y está claro. Incluso creo que todavía ahí no había celeste, porque está como en no, todas las que están empunteadas son las que a la fecha no estaban inauguradas. A veces no había morada ni celeste. Pero aquí está, Luis Arce te avisó que no es tu idea. Ahí está la cara de Evo, mira. Mira. No sé si se ve, pero ahí está. Y estamos hablando también de que era dinero que ya estaba separado para construir esto. O sea, no es que de las reservas han sacado. No te puedo creer que él haya dicho que se le ha ocurrido. Ya, Luis, te pasas ya. O sea, una cosa es que te hagas al loco de los millones que has robado, pero que nos digas que así tu idea la línea café, ya es broma. Yo estoy esperando desde mi bachillerato eso. Pero bueno, la pregunta, aparte de esto, no hay obras, no hay nada en lo que se haya podido gastar esta plata. ¿En qué se ha ido? Y tenemos indicios. Se ha denunciado ya desde hace más de un año que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, está comprando combustible que no necesitamos con sobreprecio y vendiéndolo ilegalmente. O sea, encima de que están comprando con plata de nuestras reservas combustible con sobreprecio de quién sabe quién, que no necesitamos, porque se sabe lo que consumimos mensualmente, anualmente los bolivianos y bolivianas, lo están vendiendo luego con sobreprecio, o sea, doble ganancia para Luisito Arce. Y lo están vendiendo a países... El gerente de YPFB, el Dorgatén y su No, pero a ver, esto lo están vendiendo a otros países. Y lo están vendiendo a otros países limítrofes. Podríamos decir que nuestras reservas internacionales están subvencionando la gasolina de los países de Perú, vecinos. De Chile, no sé a dónde se estará yendo, parece que Chile dijeron. Entonces tal vez por eso es que es insostenible pues la subvención, no podemos subvencionar a 5 países. No podemos. Deberíamos avisarle a Luis Arce que si ya no subvencionamos a 5 países y solo subvencionamos a Bolivia, nos va a alcanzar la plata. Que si no le da, no sé, X millones de dólares a su hijito mensualmente, sí nos alcanzaría la plata. Sí, sería bueno a lo mejor avisarle. Luis Arce no se ha enterado que si a sus 2 hijos no les da, no sé, X millones de dólares cada mes, nos alcanzaría la plata como país. Y a lo mejor no le han avisado que eso es delito. Y no sé, a lo mejor no sabe. A lo mejor piensa que es como parte de su sueldo de presidente. Tal vez la Nela le tiene que avisar. A lo mejor sí. ¿O será que la Nela también se está llevando sueldo?
No lo sé, para, No para sabe. su carrera de cantante a lo mejor. Aquí hay, Pero algo, bueno. aquí hay algo raro, pero Hemos- se han ido en eso, se han hemos ido tratado en de- YPFB, se han ido en oscuros contratos con el litio, se han ido en cosas... Sabemos más o menos en qué se han ido y se han ido al bolsillo de Luis Arce la mayoría. Y durante la pasada hora hemos tratado de entender qué está pasando. ¿Cómo se esfumó la plata del Estado? Cuánto había, cuánto hay, cuánto queda, cuánto habrá futuro no sabemos, con Pero cuánto quedará al tenemos final de la conclusiones. gestión. Conclusión 1, tenemos menos plata que como nos dejó Gonzalo Sánchez de Lozada. Tenemos menos plata que antes del 2000, que el del 2005. Y tenemos menos oro que lo que teníamos en 2005. Entonces, bueno, ya la gente igual que nos está escuchando podrá decirnos qué es lo que cree que ha pasado. ¿Cómo creen que se ha esfumado la plata del Estado? ¿Qué opinan? Y si tienen más información y Indicios para esta investigación. más datos, pueden darnos toda la información que tengan, pueden dejarla en Así comentarios. seguimos con esta investigación. Y podríamos hacer una segunda parte de averiguar qué ha pasado con la plata y darle continuidad a este tema porque me parece que es de interés de todos, de todas y de todes. Y por lo pronto, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Y terminamos con esta pregunta. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Gracias, nos vemos en Chao, chao. otro matecito de coca. Matecito de coca.